A manera de introducción, podemos decir que las dos cavidades nasales son las partes más superiores del tracto respiratorio y contienen los receptores olfativos. Las aberturas anteriores de las cavidades nasales son las narinas u orificios nasales que se abren en la superficie inferior de la nariz. Las aberturas posteriores son las coanas, que se abren en la nasofaringe. Hablemos de las subdivisiones de la cavidad nasal. En primer lugar tenemos el vestíbulo nasal, que es la parte anteroinferior de la cavidad nasal, tapizado por piel que tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y pelos gruesos conocidos como vibrisas. En segundo lugar tenemos el área olfatoria, tapizada por epitelio olfatorio que contiene receptores para el olfato, como lo indica su nombre. Y en tercer lugar tenemos el área respiratoria, que es lo que aparece en las ilustraciones anatómicas de color más o menos rosado, tapizada por epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. A continuación explicaremos las paredes de la cavidad nasal. Comencemos con el techo o paredes superiores. Está dividido en tres partes. En primer lugar tenemos la parte frontonasal, es inclinada y está formada por cartílago nasal, hueso nasal y hueso frontal. En segundo lugar tenemos la parte etmoidal, es horizontal y está formada por la lámina cribosa del hueso etmoides. Esta parte del techo de la cavidad nasal es la de mayor tamaño, tal como lo podemos observar en la ilustración anatómica. Y en tercer lugar tenemos la parte esfenoidal, también es inclinada y está formada por el cuerpo del hueso esfenoides. Expliquemos el piso o paredes inferiores de la cavidad nasal. Corresponde básicamente al paladar duro, el cual está formado por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Ahora expliquemos la pared medial de la cavidad nasal. Corresponde al septum nasal o septo nasal o tabique nasal. El septum nasal o tabique nasal es una división osteocartilaginosa entre las dos cavidades nasales. Está formado por una porción ósea y una porción cartilaginosa. Mencionemos la porción ósea. Está formada principalmente por la lámina perpendicular del hueso etmoides y por el vómer, y existen pequeñas contribuciones del hueso nasal, la espina nasal del frontal, la cresta nasal del hueso maxilar, la cresta nasal del hueso palatino, la cresta incisiva del hueso maxilar y la cresta del hueso esfenoides. Con respecto a la porción cartilaginosa, está formada por el cartílago septal, también conocido como cartílago cuadrangular, y por los procesos septales de los cartílagos alares mayores. Sigamos con la pared lateral de la cavidad nasal. En primer lugar, explicaré los huesos y cartílagos que forman esta pared de la cavidad nasal. Tenemos entonces el hueso nasal, el cartílago nasal lateral, el cartílago alar mayor, el hueso maxilar, el hueso lagrimal, el hueso etmoides y, para ser más exactos, el cornete superior y el cornete medio, que se originan de el hueso etmoides, el cornete inferior, la lámina perpendicular del hueso palatino y la lámina pterigoidea medial. Estamos observando otra ilustración anatómica de la pared lateral de la cavidad nasal, en la cual quiero mostrar los cornetes y los meatos. Los cornetes son tres estructuras de apariencia curva. Tenemos el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Tenemos tres espacios que se encuentran debajo de los cornetes y se llaman meatos, es decir, el meato superior, debajo del cornete superior, el meato medio, debajo del cornete medio, y el meato inferior, debajo del cornete inferior. También quiero señalar un cuarto espacio conocido como receso esfenoetmoidal, que es un espacio posterior superior al cornete superior,
donde desembocan las secreciones del seno esfenoidal. Ahora observemos esta otra ilustración anatómica de la pared lateral de la cavidad nasal, en la cual lo que hicimos fue cortar los cornetes para mostrar las siguientes dos estructuras. En primer lugar tenemos la bula etmoidal, que es una estructura elevada conformada por las celdillas etmoidales medias, y en segundo lugar tenemos el hiato semilunar, que es un canal curvado debajo de la bula etmoidal. A continuación voy a explicar cómo ocurre el drenaje de los senos paranasales en la pared lateral de la cavidad nasal. Con respecto a las celdillas etmoidales medias, su drenaje ocurre directamente en el meato medio. Con respecto a los senos maxilares, celdillas etmoidales anteriores y senos frontales, su drenaje ocurre inicialmente al hiato semilunar y luego al meato medio. Con respecto a las celdillas etmoidales posteriores, su drenaje ocurre en el meato superior, y con respecto al seno esfenoidal, su drenaje ocurre en el receso esfenoetmoidal. Quiero señalar nuevamente el meato inferior porque allí ocurre, o mejor, allí desemboca el ducto naso-lagrimal. En esta ilustración también podemos ver la desembocadura o la abertura del conducto naso-lagrimal en el meato inferior. Estas ilustraciones anatómicas corresponden a la cavidad nasal en un plano coronal. Quiero mostrarlas porque a lo largo del video hemos estado hablando de la cavidad nasal en ilustraciones en un plano sagital, pero también me parece importante que estudiemos la cavidad nasal en un plano coronal. En la ilustración de la izquierda estamos señalando los cornetes superiores, los cornetes medios y los cornetes inferiores, y ahora estamos señalando los meatos superiores, los meatos medios y los meatos inferiores. En la ilustración de la derecha básicamente quiero mostrar el hiato semilunar. Hablemos de la irrigación de la cavidad nasal. Tanto el septum nasal como la pared lateral de la cavidad nasal obtienen su irrigación arterial de la arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior, que son ramas de la arteria oftálmica, y recordemos que la arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. También tenemos la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar, y la arteria maxilar es rama de la arteria carótida externa. También tenemos la arteria palatina mayor, también es rama de la arteria maxilar, y ya habíamos dicho que la arteria maxilar es rama de la arteria carótida externa. Y tenemos ramas procedentes de la arteria labial superior, y la arteria labial superior es rama de la arteria facial, y a su vez la arteria facial es rama de la arteria carótida externa. Miremos la ilustración anatómica de la derecha, donde aparece un círculo. Esto se conoce como el área o plexo de Kieselbach. Es básicamente un área rica en capilares donde las arterias que irrigan el tabique nasal se anastomosan, y es un sitio común de sangrado en la cavidad nasal, lo cual se conoce como epistaxis. Ya estamos en la parte final del video, donde hablaremos de la inervación de la cavidad nasal. Comencemos con el septum nasal, que es la ilustración anatómica que se encuentra a la derecha. El septum nasal se encuentra inervado por el nervio etmoidal anterior, que es rama del nervio nasociliar. A su vez, el nervio nasociliar es rama del nervio oftálmico, y el nervio oftálmico es rama del nervio trigémino. También tenemos el nervio nasopalatino, que proviene del ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina. La ilustración de la izquierda corresponde a la pared lateral de la cavidad nasal. Su inervación es de la siguiente manera. También tenemos el nervio etmoidal anterior. Ahora estamos señalando
el ganglio pterigopalatino, observemos que del ganglio pterigopalatino se origina este nervio, se llama nervio nasal lateral superior posterior. Como podemos ver en la ilustración, inerva básicamente el cornete superior y el cornete medio. Del ganglio pterigopalatino también se origina el nervio palatino mayor, y del nervio palatino mayor se origina el nervio nasal lateral inferior posterior, que, como podemos ver en la ilustración, inerva básicamente el cornete inferior. Para finalizar, hablemos del nervio olfatorio. Este nervio está formado por los axones procedentes de los receptores del epitelio olfatorio en el extremo superior de la cavidad nasal. Los haces de estos axones se dirigen superiormente atravesando las perforaciones de la lámina cribosa para hacer sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio en el encéfalo.